Bien, mis estimados compañeros, es un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? A través de esta plataforma en esta mañana de domingo, domingo 19 de septiembre para el año 2021. Ya estamos casi en la recta final de el mes de septiembre. El tiempo pues se está pasando muy rápido, ¿verdad? Y pues nosotros, gracias a Dios, hemos podido avanzar en cuanto al desarrollo de cada una de las temáticas correspondientes al contenido programático. De manera general, les doy la más cordial bienvenida a su curso virtual Proyectos 3 de Universidad Rural de Guatemala, cuyo código es FG 158, corresponde a la semana número 10, bendito Dios, bajo la temática cómo se obtienen los flujos netos de efectivo actualizados, por sus siglas FNEA, ¿sí? Como siempre, les saluda su facilitador, Lisandro Chávez. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y agradecido con Dios al mismo tiempo por darme esa oportunidad de poder estar una vez más a través de esta plataforma llevando a cabo la facilitación de otra temática más. Muy bien, entonces vamos a dar paso a lo que es nuestro curso. El objetivo principal. El objetivo principal es conocer los conceptos y procedimientos básicos sobre los flujos netos de efectivo actualizado. Básicamente, pues, como hemos venido manifestando en todos nuestros objetivos, es conocer, ¿verdad? Ampliar o fortalecer esos conocimientos en cuanto a cada una de las temáticas. Y para hoy no es la excepción, pues de igual manera es ese también el objetivo correspondiente a nuestra temática del día de hoy. Antes de continuar, quisiera mencionarles algo. Yo espero, sí, yo espero que hayan realizado su tarea en tiempo y pues que hayan tenido éxito, ¿verdad? De una u otra manera, es importante que usted haya hecho su tarea. Recuérdese que es en este caso, acumular puntos, es una forma de acumular puntos. Eh, si usted no la realizó en tiempo, pues ahí sí no sabría decirle qué procede. Yo en lo particular no puedo apoyarle, no es porque no quisiera, sino porque no tengo la facultad para hacerlo. No tengo la autorización para hacerlo. Ningún docente tiene la autorización para hacerlo. De nosotros no depende, de nosotros como docentes, como facilitadores, no depende la habilitación o inhabilitación del sistema, ¿sí? Es un departamento específico. Yo considero de que si usted no hizo su evaluación, puede abocarse a su sede, ¿verdad? Recibí un par de correos, decía, bueno, yo no pude hacer mi tarea, pues déjeme decirle que yo ahí no puedo hacer absolutamente nada, no puedo ayudarle, porque no está en mis manos, no está dentro de mis funciones, no está dentro de mi autorización a hacerlo, ¿verdad? Sí, tomando en cuenta que nosotros como docentes solo nos compete elaborar nuestra clase y desarrollarla en vivo únicamente. No tenemos injerencia en la evaluación, no tenemos injerencia en ningún tipo de ponderación, no llevamos control de ningún tipo de ponderación. Así es de que todo debe ser a través de su sede, a través de la plataforma, ¿sí? En la cual usted debe de reportar esas situaciones. Algo que les quería mencionar, compañeros, no se los mencioné a la jornada anterior, pero he platicado con mis superiores inmediatos y yo quisiera echarles la mano, ayudarles eh, con el propósito de dar más viabilidad a lo que es los parciales. Estoy pensando, ¿sí? Que quiero compartirles un documento, ¿sí? Un documento que ustedes tengan como base de estudio y que ese documento sea parte del examen y que tomemos también algunas cosas puntuales, quizá una o dos preguntas de las preguntas de estudio. Yo aperturé un correo, ¿sí? Y pienso subir el documento a Google Drive de ese correo, darles la contraseña de ese correo que es exclusivo solo para eso. Ahí no, usted no debe mandar absolutamente nada, no debe escribir ningún tipo de correo, es solo para eso. Y pues ahí compartirles ese documento. Quisiera también la opinión de ustedes, si ustedes me pueden escribir al correo, si están de acuerdo, no están de acuerdo, si dicen, bueno, no me interesa que nos comparta documentos y que la evaluación sea como la vez pasada, pues correctamente yo no tengo ningún inconveniente.
Yo con la intención de poderles apoyar, ¿verdad? Que tengan una base de estudio, ¿sí? Que tengan un documento en que apoyarse. Viniendo un porcentaje de preguntas del examen de ese documento y un mínimo porcentaje de las preguntas de estudio, ¿verdad? Que hay algunas preguntas de estudio que están un poco diferentes, ¿sí? Yo no hice el video, no estoy poniendo culpables ni buscando culpables, entonces podríamos tomar como base, ¿verdad? Algunas preguntas de ese tipo. Bueno, pero yo necesitaría también opiniones de ustedes al correo, ¿verdad? Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, igual a la jornada anterior yo no se lo he mencionado, igual no lo haría, ¿verdad? Y seguimos como antes, no hay ningún problema. Bueno, entonces, perdonen que les haya mencionado eso, ¿verdad? Las cosas hay que decirle en su momento, y sí, pues ni modo, dentro de 8 días yo estaría compartiéndoles ya una diapositiva con el correo y la contraseña donde usted debe descargar ese documento que va a ser parte del examen parcial. Pero de igual manera yo necesito sus comentarios a el correo al respecto, ¿verdad? Si usted gusta, y si no quiere comentar, pues de igual manera no hay ningún problema. Muy bien, entonces seguíamos con nuestro objetivo, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que el objetivo pues es lo mismo, conocer, ampliar, fortalecer ese conocimiento. Muy bien. Y luego viene, dice, cómo se obtiene el FNEA, que es flujo neto de efectivo actualizado. ¿Cómo se obtiene? Dice, al momento de contar con los flujos netos de efectivo, FNE, que son los flujos netos de efectivo, se debería aplicar un factor de actualización. ¿Cuál es ese factor de actualización? ¿Sí? FA. Bueno, acá, bueno, pues podemos poner atención. Puede ser que para el examen venga, por ejemplo, con qué siglas se denota lo que es el factor de descuento o el factor de actualización, ¿sí? ¿O qué otro nombre se le da al factor de actualización? Bueno, acá dice factor de descuento. Por eso tenemos que poner atención, tenemos que... lamentablemente yo estas diapositivas no se las puedo a ustedes compartir, ¿sí? Porque no tengo autorización de hacerlo, ¿sí? Por eso les decía del documento, era un documento aparte, ¿sí? Muy bien. Y dice, el cual se obtiene así. Bueno, entonces acá hay cosas muy importantes, aspectos muy importantes. No solo es obtener el flujo neto de efectivo actualizado, no es solo eso, ¿sí? No es solo eso, sino que también ese flujo neto de efectivo actualizado lo debemos de obtener mediante ¿qué? ¿Qué otro aspecto importante debemos de tomar en cuenta? Los flujos netos de efectivo. ¿Y de dónde van a salir esos flujos netos de efectivo? ¿Sí? Esos van a salir de los ingresos, ¿sí? De los ingresos y los egresos que tenga el proyecto. Por ejemplo, todos los ingresos generales que tenga, ¿sí? Todos los ingresos generales, y a esos ingresos generales le restamos todos los egresos, todos los gastos que sean necesarios dentro del proyecto. Y lo que nos queda es el flujo neto de efectivo. Por eso puede ser positivo y negativo. Los que tuvieron la oportunidad de conectarse en la primera clase no me dejarán mentir que ahí obtuvimos los flujos, ¿verdad? Se dieron cuenta que le restábamos a todas las entradas que tenía el proyectito, ¿verdad? Que era de un proyecto avícola, le restábamos todas las salidas, pago de alquileres, pago de personal, pago de servicios, en fin, todos los pagos que se tenían que hacer se tenían que restar de todas las entradas. Y lo que no sobraba, esos son los flujos netos, había un acumulado, que ese puede ser positivo o negativo, ¿sí? Bueno, acá hay algo muy importante. Si estos flujos se proyectan al futuro, si supongamos de que estos flujos se proyectan al futuro, entonces ¿de dónde salen? ¿De dónde voy a sacar yo esos flujos netos si no está el proyecto en operando aún, si no estamos operativizando el proyecto? ¿De dónde va a salir? Bueno, eso va a salir del estudio técnico, ¿sí? Del estudio. Recuerden ustedes que a un proyecto se le hace un estudio de mercado, se le hace un estudio técnico también, y eso lo vimos en clases anteriores, que el estudio técnico es un elemento primordial dentro de un proyecto. Sí, esa parte, de ahí van a salir esos datos, de ahí van a salir esos flujos netos proyectados al futuro. ¿Y cómo voy a hacer yo esos flujos netos? Bueno, recuerde usted que para implementar un proyecto, una idea de proyecto, nosotros debemos de tener un presupuesto.
Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a producir primeramente? Si estamos hablando, un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, elaboración de tortillas de harina, de trigo y de maíz, ¿sí? De tortillas de esas por kilo, así con máquinas, con maquinaria y equipo. ¿Sí? Entonces, de esas vamos a utilizar la medida internacional, ¿verdad? El kilogramo. Entonces, vamos a producir tortillas. Yo debo de hacer un presupuesto. ¿Cuántos insumos necesito? ¿Qué cantidad de insumos necesito para producir 1 kilo de tortillas? Y cada porción de esos insumos tiene un costo. Es decir, ¿qué costo va a tener el que yo produzca 1 kilo de tortillas? A eso se le llaman costos de producción, ¿sí? ¿Qué costo va a tener el que yo pueda vender 1 kilo de tortillas? Si yo voy a pagar un personal para que vaya a vender las tortillas, para que se ocupe del reparto. Así, ¿qué costo? Entonces, yo debo de sacar el costo neto, realmente cuánto me va a costar producir 1 kilo de tortillas. ¿A cómo lo voy a vender? Fíjense, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta cada uno de esos insumos? Y pues si, por ejemplo, si un quintal de harina cuesta tanto, ¿sí? ¿Cuántos kilos me va a dar el quintal? ¿Cuánto de harina? ¿A cómo sale el quintal? Entonces, ¿a cómo sale cada porción? Tengo que dividir los precios de cada porción de ese quintal de harina, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si voy a utilizar huevos, aceite, yo no sé qué es lo que lleva, no sé qué ingredientes, no sé qué insumos lleva lo que es una tortilla. Perdonen, ahí sí les quedó mal, pero les estoy dando la idea. De esa forma nosotros proyectamos nuestros flujos netos de efectivo, ¿sí? ¿Qué costo va a tener mis costos de producción? ¿Qué costo va a tener 1 kilo de tortillas? ¿A cómo lo voy a vender? ¿Cuántos kilos de tortillas voy a producir al año? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos kilos voy a producir? ¿A cómo lo voy a vender? De ahí saco mis costos anuales. Pero esos costos, ¿sí? Esos costos anuales de todas las ventas, por ejemplo, cuántos kilos voy a producir y a cómo los voy a vender por año, ¿sí? Es cuántos kilos voy a producir y cuánto voy a gastar por kilo por año. Entonces, esa resta lo que me queda de todo lo que me va a ingresar por año de las diferentes cantidades de kilos que yo produzca, menos todos los gastos que se va a hacer por kilo, y eso, lo que me queda, eso es el flujo neto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale? Escuche bien, le estoy repitiendo, porque esto puede ser objeto de examen, ¿sí? Le estoy repitiendo, ¿de dónde salen esos flujos netos de efectivo proyectados al futuro? ¿De dónde salen? Del estudio técnico. Cuando yo estoy haciendo mi estudio técnico, si en la parte financiera, pues de ahí. Y el estudio técnico consta de lo que les estoy diciendo, ese análisis de cuántos kilos voy a producir, qué costo tiene la producción de ese kilo, a cómo lo voy a vender, ¿sí? Tengo que tener costos de producción, costos de comercialización, si voy a hacer publicidad, si voy a pagar personal para reparto, inversiones también, si voy a comprar, por ejemplo, una motocicleta o un vehículo de 2 o 4 ruedas para poder hacer la acción de reparto. Entonces, todo eso, lo que me queda son los flujos netos. Así es como se pronostica, así es como no vamos a decir se calcula, se estima, ¿sí? Cuánto van a ser esos flujos netos. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí? Repitiéndolo, ¿de dónde salen esos flujos netos de efectivo? Salen del estudio técnico cuando estamos haciendo el proyecto. ¿Sí? De ahí vemos esos flujos netos proyectados. Factor de actualización o factor de descuento. Al factor de actualización también le podemos llamar factor de descuento. Si a ese factor de actualización le llamamos factor de descuento, el cual se obtiene así. Y vean ustedes, acá está la fórmula, ¿sí? La fórmula principal para obtener, en este caso, el factor de descuento. Esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula que ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? La que estamos viendo en pantalla acá, donde dice FA, que es el factor de actualización o también factor de descuento, lo vamos a determinar mediante la siguiente fórmula. 1 es una constante, si esto ya sabemos que es una constante, dividido dentro de 1 más R, que R es el trema, ¿sí? R es el trema. ¿Y qué es el trema? Es la tasa de oportunidad, la tasa de oportunidad esperada, la tasa de descuento esperada por el inversionista. Esto elevado a el tiempo. Puede ser T o puede ser N. ¿Sí? Tiempo lo podemos representar por T o por N, elevado a N, que el tiempo va a ser cada uno de los años que se proyecta cada uno de los flujos netos de efectivo. ¿Sí? Cada uno de los años.
no es la cantidad de años. Por ejemplo, acá no es la cantidad de años, es cada uno de los años, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 y así sucesivamente. Si tenemos hasta 15 años, de igual manera, va a ser hasta año 15. Entonces acá dice en donde uno es un número constante, ¿sí? Uno va a ser un número constante, ese no va a cambiar, no difiere en absolutamente nada. R que nos representa trema, ¿verdad? Trema que es la tasa de oportunidad, la tasa de descuento que espera, en este caso, el inversionista. ¿Qué tasa? Y N que es el periodo o año, dice ella. ¿Vean? Es el periodo, vean acá, pongan atención, N es el periodo o año. ¿Sí? No está hablando el tiempo de decir, bueno, en 5 años, no, es el año, es cada uno de los años, año 1, año 2, año 3 y año 4. Pero lo vamos a desarrollar en nuestro caso práctico, que ese caso práctico también lo vamos a hacer en Excel el día de hoy para que quede un poco claro, ¿verdad? Que de alguna otra manera, déjenme contarles que en una pregunta de esta clase, pues viene un ejercicio. Eso usted lo debe de resolver porque puede hacer que sea objeto de examen también. Usted lo debe resolver con anterioridad para poder tener la respuesta, porque la respuesta es la que se va a preguntar ahí en el examen y usted ya debe tener desarrollada la respuesta. Entonces es importante que usted desarrolle, es importante que ponga atención, que haga sus apuntes necesarios. No se preocupe si acá lo que hablamos en la presentación a veces no se entiende, pero hoy vamos a hacer la práctica de ese caso práctico, valga la redundancia, para que a usted le quede un poco más claro, ¿verdad? Respecto a lo que es el flujo neto de efectivo actualizado. Y consta de varios pasos que los vamos a dar a conocer más adelante. Muy bien. Antes de continuar, solo déjenme regresar a mi pantalla para determinar si todo está bien, ¿verdad? Es importante que vayamos revisando siempre. Bueno, acá ya tengo dos comentarios. Dice, estoy de acuerdo con la creación del correo. Saludos, bendiciones, Edwin Ramos. Muchas gracias, Edwin, por su comentario. Dice también Heidi Lisbeth, dice, o Lisbeth, perdón, dice, buen día, excelente día, ya que no tenemos ningún material de apoyo en digital. Muchas gracias. Muy bien, entonces sí, entonces si les gusta la idea, si les parece la idea, espero más comentarios también al respecto, ¿verdad? Con lo que les acabo de mencionar. Así, pues complementamos y no nos salimos de lo que establece la universidad, porque tampoco podemos violar esos lineamientos, esas indicaciones. No podemos hacer eso. Y de esa manera yo pienso que estamos cumpliendo, tener a ustedes ese material de soporte para su evaluación y algunas cuestiones generales de lo que platicamos acá. Por eso les decía, ¿sí? De eso del flujo neto, ¿de dónde sale? Sí, ¿de dónde sale? Por eso le decía, ponga atención. ¿Qué otro nombre recibe lo que es el factor de actualización, factor de descuento? Sí, entonces, esas cositas tenemos que poner mucha atención para poder tener ahí listo, ¿verdad? Para nuestra evaluación. Sí, entonces, ya hay dos comentarios, por lo menos dos comentarios, y espero más comentarios, ¿verdad? Si son necesarios. Y si están de acuerdo, y de esa manera ustedes tienen un soporte también. Así yo preparo ya, porque preparo los documentos para hacerlos llegar a donde corresponden y que de ahí se haga la evaluación. ¿Sí? Entonces, muy bien, correctamente. Vamos a continuar. Perdonen ustedes que siempre haga interrupción, pero es necesario, compañeros. Dice, para comprender qué son los flujos netos de efectivo, observe el siguiente diagrama. Acá tenemos un diagrama de flujo de efectivo, flujo neto de efectivo, que es un diagrama por año. Acá tenemos en este caso el año 0, ¿sí? El año 0. Tenemos año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Cada uno de estos años, el año 1 tiene su flujo neto de efectivo, el año 2 tiene su flujo neto de efectivo, el año 3 tiene su flujo neto de efectivo también, el año 4 tiene su flujo neto de efectivo, también el año 5 tiene su flujo neto de efectivo. Entonces, cada uno de los años tiene un flujo neto de efectivo. No así el año 0. ¿Por qué no tiene el año 0 un flujo neto de efectivo? Porque es el año de la inversión. Sí, en este caso usted puede determinar acá, puede observar en el diagrama, es el año de la inversión. Ahí no hay ningún tipo de flujo, no hay movimiento. No podemos determinar porque ese fue el año que se colocó en la suma o la cantidad
en calidad de inversión. Entonces, por lo tanto, no tenemos ningún flujo. Sin embargo, se toma en cuenta porque es parte para hacer los cálculos, las proyecciones. Todos estos flujos netos son calculados al futuro, pero se traen al presente, ¿verdad? Al valor presente, ¿sí? Y repitiendo, ¿de dónde voy a obtener yo esa información para determinar esos flujos netos? Esos deben de estar o deben de salir ¿de dónde dijimos? De el estudio técnico del proyecto, ¿sí? Entonces acá les voy a mencionar algo muy importante. Todos los instrumentos que hemos visto, flujo neto efectivo, razones financieras, hemos visto también el TREMA, hemos visto el cálculo de la tasa de crecimiento, el valor presente neto, todos los instrumentos que hemos venido viendo, ¿sí? Al transcurso del desarrollo de estas temáticas, ¿en qué momento yo puedo aplicar esos instrumentos? ¿En qué momento del ciclo del proyecto? ¿En qué momento yo lo voy a aplicar? Y acá les voy a decir algo muy importante. Cuando nosotros hablábamos de la inversión, decíamos que antes de invertir, nosotros deberíamos de ver ¿qué? La salud financiera de una empresa o un proyecto. Antes de invertir. Es decir, antes de que yo ponga la cantidad acá en calidad de inversión, yo tengo que cerciorarme que ese proyecto tenga una salud financiera de forma adecuada, de forma conveniente, que no vaya a estar deteriorada su salud financiera. Entonces, ¿cómo determino yo esa salud financiera? A través de los instrumentos que les he mencionado, razones financieras, todo lo que hemos visto. Pero entonces, ¿en qué momento se aplica? ¿Sí? Eso se aplica en la etapa de preinversión. En la etapa de preinversión, que es la parte de lo que es la viabilidad del proyecto. En esa etapa de preinversión yo hago ese análisis. No puedo invertir y posteriormente hacer el análisis. Ya no es válido. Sí, se podría, pero de igual manera yo ya coloqué ahí esa suma de dinero. Y si el análisis financiero me sale en negativo, todo sale desfavorable, híjole, ya mi dinero está ahí, aparentemente trabajando. Sí, entonces, por eso, todos esos instrumentos, si usted tenía esa duda en qué momento iba a aplicar esos instrumentos, eso los va a aplicar a usted en la etapa de preinversión, es decir, previo a la inversión, previo a que usted desembolse la plata y la ponga ahí en calidad de inversión. ¿Sí? Entonces va a aplicar todos estos instrumentos. Razones financieras, valor presente neto, flujos netos de efectivo, que bueno, los flujos netos de efectivo son los instrumentos importantes para aplicar los demás instrumentos que hemos hablado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, abriendo un poquito el paréntesis al respecto, ¿verdad? Si tenía alguna duda en qué momento iba a aplicar usted todos esos instrumentos, incluyendo el flujo de efectivo, neto de efectivo actualizado, ¿sí? Tiene que ser en la etapa de preinversión. Muy bien, entonces acá tenemos la inversión que va a ser negativo, siempre negativo porque no existe un flujo y además, si es una inversión, también es una salida. Si no olvide eso, que si bien es cierto, para la parte del capital de trabajo es una entrada, pero para la parte financiera general de la empresa o del proyecto constituye una salida porque hay que regresar esa plata. O sea, esa plata no está ahí y que pues ahí se vaya a terminar ese capital, que se gaste ese capital y que ya no vuelva. No, esa plata tiene que regresar. No solo tiene que regresar en porcentajes, sino que también tiene que acumular. ¿Sí? También, y más adelante vamos a ver algunos de los objetivos principales que tiene en este caso las ventajas. Bueno, veíamos las ventajas del flujo, en este caso, de lo que es la temática anterior. Lo que es, ay, se me fue, perdón. Pero uno de los objetivos primordiales que tienen estos instrumentos al aplicarlos es mostrarnos si realmente la inversión está cumpliendo con un objetivo principal. ¿Sí? Con el objetivo principal. Y ese objetivo principal, ¿cuál es? Maximizar esa inversión. Realmente, el valor presente neto, sí, el valor presente neto se me fue, pero el valor presente neto, el objetivo primordial, sí, si hablamos del valor presente neto, es encontrar
o mostrar si realmente la inversión está cumpliendo con el objetivo principal, que es maximizar esa inversión. Igual este instrumento que estamos viendo, eso nos muestra, ¿verdad? Si hay maximización de esa inversión o hay minimización de esa inversión. Si hay minimización, pues de igual manera no nos conviene. Acá hay algo muy importante y lo vamos a ver en nuestro caso práctico. Puede ser que los resultados nos den positivos, ¿sí? De acuerdo a una tasa de descuento, a una tasa de oportunidades, y digamos, bueno, sí, es positivo y el proyecto va. Pero ojo, hay algo muy importante que les quiero mencionar. Puede ser que esa acumulación, esa maximización de la inversión sea demasiado baja y no nos conviene. Decir, por ejemplo, que en 4 años, por invertir, por ejemplo, 150,000 quetzales y que en 4 años solo vaya a generar, por ejemplo, 7,000 quetzales. Imagínense, una inversión de 150,000 y que en 4 años, en 2 o 3 años, solo genere 7,000 quetzales. Sí, cierto, hay un excedente sobre la inversión, pero es demasiado baja. O sea, nosotros colocamos una inversión, pero tampoco para perder ese dinero, tampoco para que se vaya maximizando de una manera muy lenta, o vamos a decir, no de una manera muy lenta, sino de una manera en porcentaje demasiado baja. Tiene que ser algo considerable, tampoco vamos a decir que nos va a retornar el 100%, tampoco vamos a decir que se va a maximizar el 100% cada año, pero por lo menos en un 40%, en un 50% estaría excelente, un 60% demasiado excelente, ¿sí? Y que poco a poco vaya creciendo, en tal momento que la maximización cada año sea de un 80-90%. Imagínense ustedes, eso sería lo ideal. Y lo vamos a ver en el caso práctico, van a ver ustedes qué es lo que sucede. Ahí hay un análisis, pero nosotros vamos a hacer un análisis más profundo, si conviene realmente el proyecto o no conviene, o mejor decimos, bueno, desistimos, lo mejoramos, mejor invertimos en otra idea de proyecto y olvidamos esta, ¿verdad? Previo a la inversión. Sí, no quiero arriesgar mi dinero y pues que se pierda o que esté ahí ese dinero disque trabajando, pero generando muy poco, y eso no me conviene, como inversionista no me conviene. Bueno, entonces eso lo vamos a analizar nosotros ya más profundamente. Entonces acá nos damos cuenta que el flujo neto, acá les voy a mostrar, del flujo neto de efectivo actualizado, FNEA, es la sumatoria de todos los flujos netos de efectivo, todos sus flujos netos de efectivo. Toda la sumatoria, si es en 5 años, por ejemplo, acá tenemos de 5 años, es decir, la suma del flujo número 1, número 2, o del año número 2, del año número 3, del año número 4 y del año número 5, ese constituye lo que es el flujo neto de efectivo actualizado. Por supuesto que de este flujo neto de efectivo actualizado, en conjunto con la inversión, se determina lo que es el valor actual neto. Y con estos dos instrumentos, principalmente el valor actual neto, sí, como dice ahí la literatura, es uno de los métodos más conocidos para evaluación de proyectos, el valor actual neto, o valor presente neto, o valor neto actual, como lo dice Excel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí nos da el análisis de realmente cuál va a ser nuestro valor actual neto. Si nos conviene o no nos conviene. Si sale negativo, pues de igual manera ya sabemos que en vez de querer maximizar, estamos minimizando esa inversión. Entonces se está gastando esa inversión, no está volviendo, se está perdiendo, ¿sí? Entonces mejor no tomamos lo que es el proyecto. Muy bien, acá dice, al realizar una proyección económica de 5 años de flujos netos de efectivo, ¿sí? Flujos netos FNE, la idea principal es actualizar al año cero. ¿Sí? Esa es la idea de actualizar al año cero. ¿Sí? Porque como son años proyectados, ¿sí? Entonces, por eso es de que se actualizan al año cero, y por eso utilizamos ese factor de actualización, o ese factor de descuento, como se le llama también, ese es el otro nombre con que se le conoce, factor de descuento, al factor de actualización. Entonces, la idea es traerlos a lo que es el año cero. Bueno, pero eso lo vamos a ver en el caso práctico, ¿verdad? Por eso, dice acá, al realizar una proyección, ¿sí? Esos flujos netos son proyecciones,
No quiere decir que realmente las cantidades que ahí nos salgan, pues esas van a ser, y que eso está en roca, y que tiene que ser eso, o nada más. Puede salir un poco más, puede salir un poquito menos, pero que no sea considerable menos. Si es más, no tenemos ningún problema. Si es menos, pues de igual manera tendríamos que ver en qué cantidad, en qué magnitud disminuye. Pero es algo proyectado. Y esto me viene a la mente de las cuestiones que nos sirven para poder proyectar. Acá les voy a hablar un poquito acerca de las proyecciones, que son instrumentos matemáticos, estadísticos, financieros, que nos sirven para predecir qué comportamiento tendrá cierta situación, qué comportamiento tendrán unas variables. En este caso, pues los flujos netos de efectivo se convierten en variables también, porque realmente no sabemos si eso va a suceder. Y acá nos puede presentar una línea recta, un comportamiento en línea recta, es decir, cada año incrementa a tal manera que nosotros nos imaginamos una línea recta. Y sí podría ser que eso nos podría proyectar esa proyección de flujos netos de efectivo. Pero en realidad no sabemos ni qué dinámica puede hacer que ya en la realidad esto tenga un comportamiento más sinuoso, debido a que no va a tener la misma dinámica estandarizada, por ejemplo, que vamos a decir que el flujo neto efectivo va a crecer 20% cada año. Puede ser que un año crezca los 20%, y el siguiente, pues, crezca un 40%, 45%, ¿sí? Y ya son 25 más por ciento. Puede ser que en el siguiente año baje un poquito a 30%, puede ser que en el siguiente año suba a 50%, ¿sí? Entonces, el comportamiento va a ser diferente. Y por esa razón me viene a la mente los estadísticos, por ejemplo, la proyección en línea recta que se hace a través de los mínimos cuadrados, que esta nos predice qué comportamiento tendrán dos variables. Puede ser un caso, un efecto de alguna problemática con respecto al tiempo, o sea, qué comportamiento va a tener en función al crecimiento, al incremento de ese efecto, ¿sí? Y también qué comportamiento tendrá en la disminución de ese efecto si se aplican ciertas acciones. Ciertas acciones que van a ir en función al tiempo. Entonces son dos variables, el tiempo, y en este caso lo que es el efecto negativo. Bueno, y esto lo van a ver ustedes en su punto de tesis, ¿verdad? Cuando estén viendo la cuestión de tesis, ustedes van a ver todo lo que es esas proyecciones para demostrar de forma matemática, el comportamiento de esas variables. Entonces, lo mismo sucede con esto, ¿verdad? Lo mismo sucede con esto, pero son proyectadas. Y como son proyectadas, ¿sí? Son estimadores. Entonces, por ejemplo, lo que es la proyección en línea recta, esa ecuación en línea recta, lo que es estos coeficientes de correlación, la parte de los flujos netos de efectivo, ¿sí? Son estimadores. Son instrumentos financieros, en el caso del flujo neto efectivo, son instrumentos financieros estimadores de qué comportamiento va a tener. Lo que les acabo de mencionar de lo que la ecuación en línea recta, de los coeficientes de correlación, son estadísticos estimadores, ¿sí? Pero que nos van a mostrar un camino, más o menos, qué comportamiento tendrá proyectado al futuro, ¿sí? Muy bien. Vamos a... Bueno, y acá tenemos nuestro caso práctico. Antes de empezar nuestro caso práctico, yo voy a volver a mi pantalla para, pues, determinar si todo está en orden. Aunque acá también estoy al pendiente de mi teléfono, por cualquier cosa, es importante. Sí, aquí estoy viendo algunos correos. Ajá, muy bien. Muy bien, todos los correos he recibido ahorita el correo. Bueno, voy a mencionar los nombres. Cristian Vázquez, Helen Areli Quijano, Sandra Elizabeth, Gerson, Haroldo, Braulio Ribay, Estefanía Izquierdo, Catherine Janet, Edwin Ramos, Heidi Lisbeth, Gustavo Eduardo. Ellos son los que han escrito al correo y todos están de acuerdo. Muy bien, compañeros, gracias. No tengo ningún correo acá en desacuerdo. Gracias, de verdad, gracias por responder. Un saludo para ustedes, para los que acabo de mencionar, y un saludo para todos, ¿verdad? Por supuesto, para todos los que están conectados en esta plataforma.
Entonces, sí, tiene viabilidad. Con ustedes queda aprobado esto, ¿verdad? Si hay alguien más que dice, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues bienvenido correo, ¿verdad? Pero por el momento llevamos solo correos con que están de acuerdo, es decir, correos positivos. Para mí todo correo es bueno. Hay algunos correos también, pues déjenme contarles que he recibido algunos correos a un tanto abusivos también. Yo mejor me omito, no respondo, yo no respondo esos correos, ¿sí? Y yo lo que hago solo los reporto, compañeros. Sí, pero no son correos así, vamos a decir todos los correos, pero sí he recibido un par de correos, estoy hablando de unos 2 o 3 correos, así un poco abusivos, compañeros. Entonces yo no respondo eso, porque yo cuando respondo un correo, pues me gusta responderlo de forma educada, como usted se lo merece, porque todos merecemos respeto, ¿sí? Todos merecemos respeto, ninguno, pues, sea la persona que sea, de donde sea, todos merecemos respeto, compañeros. Entonces, gracias a ustedes, de verdad, por por pronunciarse al respecto. Muy bien, compañeros. Bueno, vamos a nuestro caso práctico, ¿sí? Nuestro caso práctico, para que se nos quite un poquito el sueño, que ya les dio sueño de tanta, pues, bla, bla, bla. Bueno, y esa modalidad es así. Recuérdese usted que en modalidad presencial es otro asunto, es otro ambiente. Ahí todos platicamos, todos compartimos, todos emitimos opinión y se hace un diálogo muy bueno y créanme que siempre terminamos en conclusiones muy buenas, ¿verdad? Ahí todo el mundo, pues, las opiniones son bienvenidas, nadie critica a nadie, nadie dice, no, tu idea no sirve, lo que dice el docente no sirve, no, aquí todos aportamos. Sí, alguien me mandó un aporte respecto al ISR, no sé si fue esta jornada, y fue un aporte sobre las leyes, muy excelente, muy bueno, de Puerto Barrios, si es de esta jornada, pues saludos a Puerto Barrios, no recuerdo el nombre, sí, y si no es y si es de otra jornada, pues de igual manera, de todo modo los saludos, ¿verdad? Que son aportes muy buenos, compañeros, estos se le llaman juicios críticos constructivos. Sí, en ningún momento yo voy a decir, mire, compañero, lo que usted dijo no sirve. No, pues si es su pensamiento, yo debo respetar su pensamiento y su opinión, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, se merece respeto y no hay ningún inconveniente en eso. Bueno, vamos a pasar a lo que es nuestro caso práctico. Dice que un proyecto se requiere una inversión de 50,000 quetzales. Oiga bien, tenemos una inversión de 50,000 quetzales y se han proyectado flujos netos de efectivo a 5 años. Escuche bien, ahí dice proyectado, ¿sí? No dice que se han determinado, porque el proyecto está en evaluación. Entonces, esto es a futuro, es decir, que eso va a pasar, ¿sí? Y esos flujos netos, ¿de dónde los sacaron? Los sacaron del estudio técnico, y del estudio técnico consiste en ¿qué? En hacer todos esos presupuestos financieros, costos de venta, costos de producción, costos de comercialización, amortizaciones, todos esos instrumentos financieros, de esos instrumentos sale lo que son los flujos netos de efectivo. A mí me hubiera gustado hacer un ejercicio en la cual, pues, y viéramos la parte de los presupuestos y toda esa situación, pero créanme que es demasiado largo y nos estaríamos, bueno, sería parte de esto, pero nos estaríamos, tiempo no tenemos como para decir, vamos a hacer a un lado las temáticas que están estipuladas y meter esta temática. Bueno, de repente, yo no les prometo nada, pero de repente para la última clase, la clase número 16, pueda que cerremos con broche de oro y hagamos un ejercicio de ese tipo. No les prometo nada porque no sabemos cómo va a estar la temática aún. Sí sabemos qué temática es, pero no sabemos cómo la vamos a adecuar aún, ¿verdad? Tomando en cuenta que el tiempo es muy corto. Entonces, bueno, pero vamos a ver qué sucede en el camino, ¿verdad, compañeros? Como les digo, no les prometo nada. Bueno, entonces acá dice, se han proyectado flujos netos de efectivo a 5 años. ¿Cómo sigue? En el año número 1, acá no dice año número 1, pero yo lo voy a mencionar. En el año número 1, yo tengo 16,336. En el año número 2, tengo 16,468. En el año número 3, tengo 16,600. En el año número 4 tengo 16,600 también, y en el año número 5 tengo 16,600, los 5 años. Los 5 flujos que sacaron por año proyectados, ¿verdad? De todas estas cuestiones y del estudio técnico principalmente. Dice, se necesita determinar el valor actual neto, van, para decidir si se acepta o rechaza el proyecto,
se utilizará una trema de 16%. Esa trema pues es la tasa de oportunidades, la tasa de descuento, que eso ya lo vimos también en temática pasada, a la cual nos ofrecen, ¿verdad? Se recuerda usted en el costo del capital promedio ponderado, ¿sí? Pues de igual manera, ahí platicamos también de eso, ¿verdad? Bueno, tenemos el 16%, que esa es la oportunidad que nos está dando, la tasa de descuento que nos dan, ¿verdad? Para calcular el banco, ¿sí? Muy bien. Y tenemos el desarrollo. Acá está por pasos, ¿verdad? El desarrollo. Dice, el paso número 1 dice, construirá una tabla que contenga 5 columnas. ¿Sí? Una tabla que contenga 5 columnas. Inciso A, tenemos la columna A, ¿sí? Inciso A, tenemos la columna A. Y nos dice, se colocará el número de años que se ha proyectado, incluyendo el año 0. En esa columna A vamos a colocar todos los años que se han proyectado, incluyendo el año 0, es decir, vamos a escribir 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5, ¿sí? Que son los años que se han proyectado. La columna B, ¿sí? La columna B, que le corresponde al inciso B, se colocará el monto de la inversión correspondiente al año 0. Es decir, que donde está el año 0, ¿sí? A la par va a estar la columna B, y es ahí donde vamos a colocar el monto de la inversión. ¿Cuánto tenemos de inversión? La columna C, sí tenemos la columna C. La columna C se colocan los flujos netos de efectivo, proyectados en concordancia con el año de su proyección. La columna C va a contener todos los flujos netos de efectivo, no los flujos de efectivo netos actualizados, no, los flujos netos de efectivo. Ahí van a contener todo ahí. Todavía no hemos llegado al cálculo del flujo neto de efectivo actualizado, todavía no hemos llegado a eso. ¿Sí? Pero la columna C va a tener todos esos flujos netos de efectivo. Dice en concordancia con los años proyectados, es decir, año 1 y su flujo neto, año 2 y su flujo neto. ¿Sí? Columna D, dice, se coloca en cifra decimal el factor de actualización calculado de la siguiente forma. La columna D va a tener el factor de actualización, ¿sí? O factor de descuento. Recuerde usted que al factor de actualización también se le denomina factor de descuento. ¿Sí? Al factor de actualización también se le denomina factor de descuento. Este va a estar calculado de la siguiente forma. Y acá podemos ver la fórmula, ¿sí? La fórmula que pues nos determina el factor de actualización. Y acá tenemos, bueno, ya lo mencionamos, lo vamos a mencionar otra vez, que el factor de actualización es igual a 1, que es la constante, dividido también dentro de 1, que es la constante, más la trema, que es R, esto elevado a N. Acá tiene 2, pero eso es su manera de ejemplificar, pero es N, ¿verdad? Que es el año correspondiente, no el número de años, es el año correspondiente. Y acá tenemos, como tenemos acá una trema de 16%, ¿sí? 16%. Entonces, como vamos a utilizar un factor de actualización, todo lo vamos a cambiar a factor, ¿sí? Entonces nosotros decimos, tenemos 16% dividido entre 6, nos va a dar 16%. Pero como yo necesito un factor, voy a eliminar las dimensionales, que en este caso es por ciento, y me quedan 0.16. O en otras palabras más sencillas, para no hacer tanta cuestión, usted divide 16 dentro de 100 y le va a dar 0.16. Pero yo les estoy explicando del factor, ¿verdad? Como es para que ustedes sepan que un factor pues, no tiene ninguna dimensional y que debemos de quitarle la dimensional. Para eso les estoy mencionando eso. Y lo vamos a hacer también en Excel. Recuérdese que este caso práctico lo vamos a hacer en Excel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nos queda 0.16. Y se dan cuenta, lo único que se va a ir cambiando es solo las potencias, ¿sí? Tenemos el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Por qué no tenemos año 0? Porque el año 0 es el de la inversión y ahí no existe flujo neto de efectivo. Entonces, como no existe flujo neto de efectivo, pues no lo tomamos en cuenta. Acá recuerden ustedes que acá dice 0.16, que es la trema elevado a la 1. Acá se escribió, pero a manera de que usted vea que sí existe potencia, porque es la unidad. Cuando una potencia no tiene, en este caso no se le escribe nada, es que está elevada la unidad. Y si usted, por ejemplo, eleva a 0.16,
A la 1 pues es 0.16, por eso no se escribe, a diferencia del año 2, que ahí sí ya se escribe, porque en este caso, sí, en este caso ya tenemos el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Y luego tenemos el inciso E, dice columna E. Dice, se procede a multiplicar la columna C con la columna D, y es algo muy sencillo. Ahí, sí, de esa forma, en el inciso E y esa columna E, vamos a determinar el flujo neto de efectivo actualizado. Y es que tenemos que multiplicar la columna E, ¿sí? La columna C por la columna D. ¿Y cuál es la columna C por la D? La C dice se colocan los flujos netos de efectivo. Ah, bueno, los flujos netos de efectivo por la columna D dice se coloca en cifra decimal el factor. Es decir, que los flujos netos de efectivos multiplicados por el factor de actualización o factor de descuento nos va a dar el flujo neto de efectivo actualizado. ¿Sí? Entonces acá, como les digo, acá solo les estoy hablando, vamos a ver la tablita y luego vamos a pasar a Excel haciendo este mismo ejercicio para que pues, usted vea cómo sale. A ver si nos da, ¿verdad? Falla en algunos decimales por la cuestión de decimales, pero a ver si nos da, a ver si vamos a probar, a ver si funciona o no funciona. ¿Sí? A ver si funciona o no funciona. Vamos a ver hoy en día, estamos en un proceso de aprendizaje todos, compañeros. ¿Sí? Todos, como seres humanos, en lo particular, yo pienso eso, es un pensamiento muy propio, que nadie es aprendiz de nadie, ¿sí? Todos somos seres humanos y todos estamos sujetos a un aprendizaje constante y al final nos vamos de este lindo planeta, de esta linda tierra, sin saber absolutamente nada. Eso está clarito, compañeros, eso está clarito, por eso es de que nosotros debemos de ser mejores seres humanos cada día, compañeros. No nos debemos de creer superior a otra persona, no que nosotros pensemos que somos diferentes a otras personas. Sí, somos diferentes en cuestión de la parte quizá genética, de la parte física, ¿sí? Porque hay personas, por ejemplo, morenitas, personas claritas, personas rubias, personas con diferentes colores de ojos, personas altas, bajas, flacas, feas, gordas, sí, feas, digo yo, no hay personas feas. Bueno, hay personas feas que tienen un corazón así muy, como les dijera, muy tosco, ¿verdad? Y eso hace que una persona sea fea, no por su físico, no por su físico, compañeros. Cuando alguien dice, ay, no, es que es de tan feo, no es por su físico. Sí, es a veces por la forma de actuar, por la forma de comportarse, ¿sí? Yo ya les decía de esos par de correos que había recibido, esos correos así como un poco abusivos, y yo digo, esta persona es fea, ¿sí? Pero no es fea, yo no la conozco, ¿verdad? No sé. Puede ser que sea una persona con su físico muy presentable, pero por dentro se siente que es una persona fea, ¿sí? Entonces, todos podemos ser diferentes, pero somos seres humanos, compañeros. Cada día nosotros debemos de luchar por ser mejores seres humanos. Bueno, perdonen que le haga esos paréntesis, pero es necesario decir las cosas cuando se deben. A lo mejor mañana ya Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Bueno, pues hoy, ¿verdad? Hoy es hoy. Y hoy se dice lo que se tiene que decir y lo que no se dijo, pues ya, eso ya pasó. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra tablita. A nuestra tablita acá dice, sí, nuestra tablita dice, se realiza la sumatoria de los flujos netos de efectivo actualizados proyectados. ¿Sí? Se realiza la sumatoria de los flujos netos de efectivo actualizados proyectados. Entonces dice actualización de flujos netos de efectivo. Acá tenemos la tablita que nos dice el inciso A. Vamos a ir regresando, ¿va? Para ir mostrando. ¿Qué dice el inciso A? Dice la columna A se colocará el número de años que se ha proyectado incluyendo el año cero. La columna A, acá tenemos la columna A. Acá dice se colocará el número de años, ¿sí? ¿Sí? Cada uno de los años, incluyendo el año cero. Entonces iniciamos 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5. ¿Qué dice el inciso B que corresponde a la columna? El inciso B que corresponde a la columna B. Dice, se colocará el monto de la inversión correspondiente al año cero. Se coloca el monto de la inversión. ¿Cuál es el monto de la inversión? 50,000. Tenemos acá la inversión, 50,000. ¿Sí? Acá ustedes pueden observar, tenemos 50,000.
¿Qué nos dice el inciso C? Dice, se colocan, bueno, en la columna C se colocan los flujos netos de efectivo proyectados en concordancia con el año de su proyección. Vamos a la tablita, dice el flujo neto de efectivo. En la columna C nosotros colocamos FNE, que es flujo neto de efectivo, en concordancia con los años proyectados. Es decir, el año cero, pues en el año cero no hay flujo neto de efectivo, porque es el año de inversión, no nos corremos esa casilla e iniciamos de lo que es el año 1. ¿Sí? En el año número 1 tenemos 16.336, en el año número 2 16.468, en el año número 3 tengo 16.600, en el año número 4 16.600 también, y en el año número 5 16.600. ¿Qué nos dice el inciso D y la columna D? Dice que en esta columna D se debe colocar en cifra decimal el factor de actualización calculado de la siguiente forma. Bueno, entonces en esta columna, la columna D, vamos a colocar el factor de actualización o el factor de descuento. ¿Sí? Y el factor de descuento dice que se calcula de esta manera, aplicando esta fórmula. Y acá ya lo tenemos, 1 más 0.16. ¿Sí? Recuerde usted que existe acá signo de agrupación, el hecho de existir paréntesis, entonces la resolución del planteamiento se hace de adentro hacia afuera. Primero debo hacer la suma, 1 más 0.16, esto lo elevo a la unidad y posteriormente a ese resultado, pues es el que divide al 1, que es la constante. ¿Sí? Si vemos eso, por ejemplo, 1 dividido 1 más 0.16 elevado a la unidad, esto me va a dar 0.8621, que es en el año 1, que es el flujo de neto de efectivo número 1. Nos vamos a lo que es el año 2, ¿sí? De la misma manera, la constante 1 dividido también entre la constante, que es 1 más 0.16 elevado a el cuadrado, que es el año número 2. Entonces tenemos elevado al cuadrado. Hacemos la operación 1 más 0.16, esto lo elevamos al cuadrado porque es el año 2, y este resultado obtenido de esta sumatoria más la potencia es la que divide a 1 y nos va a dar el resultado de 0.7432. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el año número 3. ¿Sí? Tenemos en este caso 1 dividido entre 1 más 0.16, esto elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque es el año número 3. Si se dan cuenta, lo único que se va cambiando es únicamente el año, la potencia, que es el año. Y lo demás es exactamente lo mismo porque se utiliza la trema. Entonces acá hacemos esa sumatoria 1 más 0.16. El resto resultado de esta suma lo elevamos al cubo. A ese resultado de esta potencia es la que divide a 1. Y nos va a dar, en este caso, pues 0.6407. Usted lo puede ver acá, 0.6407. Que eso es lo que nos va a dar. Vamos al siguiente año, que es el año número 4. Tenemos 1, que es la constante, dividido entre 1 más 0.16 elevado a la cuarta potencia. Y esto nos va a dar un resultado de 0.5523. Y el año número 5, que de igual manera es 1, que es la constante, dividido también entre 1, que es la constante, más 0.16 elevado a la quinta potencia, y esto nos va a dar un resultado de 0.4761. Y de esta manera nosotros obtenemos nuestro factor de actualización, denominado también factor de descuento. Ahí estaba en paréntesis cuando decía factor de descuento. ¿Qué dice la columna E? La columna E dice, se procede a multiplicar la columna C con la columna D para obtener los flujos netos de efectivo actualizados. ¿Se dan cuenta? Para poder obtener los flujos netos de efectivo actualizados, nosotros primero debemos de tener los flujos netos de efectivo proyectados. Luego debemos de sacar el factor de actualización o de descuento. ¿Sí? Una vez que tengamos esos dos, ya podemos determinar, por supuesto, el flujo neto de efectivo actualizado. Y una vez teniendo la inversión también, ¿sí? Teniendo la inversión, y la tasa, y en este caso la trema, pues debemos de
poder sacar, en este caso, lo que es el valor actual neto o el BAN. Muy bien. Entonces lo que hacemos acá es, dice, multiplicar para poder sacar o obtener los flujos netos de efectivo actualizado, multiplicamos la columna D por la columna C, es decir, FNE por FA, es decir, flujo neto efectivo por factor de actualización y nos va a dar, en este caso, el flujo neto de efectivo actualizado. ¿Se dan cuenta? Es algo muy sencillo. Entonces multiplicamos 16.336 por 0.8621 y nos da 14.000.083. Si multiplicamos 16.468 por 0.7432 nos da 12.239. Si multiplicamos 16.600 por 0.6407, sí, que es el factor de actualización, nos va a dar 10.635. Si multiplicamos el flujo neto de efectivo del cuarto año, que es 16.600, por el flujo, el factor de actualización también del cuarto año, es 0.5523, nos va a dar 9.168. Y por último, tenemos el año número 5, que es el flujo número 5 de 16.600, con el factor de actualización del año número 5, que es 0.4761, y esto nos va a dar un resultado de 7.903. Recuérdese usted que el flujo neto de efectivo actualizado es la sumatoria de todos estos flujos netos de efectivo actualizado. Entonces, sumamos, hacemos la sumatoria de 14.000, 12.000, 10.000, 9.000, 7.000 y nos da 54.028. Eso nos da de flujo neto de efectivo actualizado, ¿sí? En 5 años. ¿Sí? En 5 años. Muy bien, entonces una vez obtenido lo que es la sumatoria, pasamos a lo siguiente. Dice, se procede a determinar el BAN, que es valor, ¿sí? Valor actual neto. Dice aplicar la fórmula. BAN es igual, y se recuerdan ustedes que dábamos una fórmula general que de ahí se desprendían para obtener solo un flujo, para obtener con varios flujos el valor actual neto, y eso lo hicimos en Excel, ¿sí? Acá pues aparece esa formulita sencilla, ¿verdad? Donde dice la sumatoria del flujo neto de efectivo actualizado menos la inversión. Entonces acá hacemos lo que es el BAN, dice, BAN es 54.028, que es la sumatoria del flujo neto efectivo actualizado. Ustedes se pueden dar cuenta, acá en la tablita está, 54.028, menos la inversión inicial, que son 50.000. La inversión inicial acá está, 50.000 quetzales, y esto nos da un resultado, es decir, nos da un valor actual neto de 4.028. ¿Sí? 4.028. Y entonces acá nos dice el cuarto paso, ¿sí? El tercer paso es se procede a determinar el BAN con esta formulita. El cuarto paso es se realiza un breve análisis según los datos obtenidos y criterios de decisión. Se hace ese análisis. Y dice, inciso A, análisis. Según los cálculos realizados, se estima que los flujos netos de efectivo actualizados al año 0 proporciona un BAN de 4.028. Positivo, aceptándose el proyecto, ya que se cubre la trema de 16% y se genera un excedente arriba de lo solicitado. Entonces acá hay algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante. Si bien es cierto, el BAN es positivo, no salió negativo, porque de igual manera, si hubiera salido negativo, serían 4.028 por debajo, ¿sí? De la inversión. Entonces, quiere decir que esa inversión de 50.000 ya no va a ser 50.000, ¿sí? Sino que va a ser 46.000, ¿sí? Porque va bajando, porque salió negativo. Pero en este caso salió positivo. Acá dice, pues se acepta el proyecto, pero se acepta, imagínense ustedes en 5 años y generar solamente 4.028 traídos al año 0. ¿Será que compensa una inversión de 50.000 quetzales para solamente un valor actual neto de 4.028? Es considerable, muy bajo. Es muy bajo, tomando en cuenta que tenemos 5 años y son 50.000 quetzales. No son ni 6.000, no son ni 10.000 quetzales, son 50.000.
Bueno, que muchos podrían decir, bueno, 50,000 no es mucho, pues sí, literalmente no es mucho, pero si lo comparamos con la inversión versus el valor actual neto, es demasiado bajo. Entonces, en lo particular, yo consideraría acá, pues, se puede mejorar, se puede quitar, se puede mejorar los flujos, si hay opción de mejorar los flujos de efectivo, o no hay opción de mejorarlos. Si no hay opción de mejorarlos, pues mejor desistimos y decimos, no, definitivamente, pues no es, vamos a decir en teoría que es rentable, pero no realmente lo que nosotros deberíamos de esperar, o lo que nos debería de generar esos 50,000 quetzales, que debería generar más, ¿sí? No es una cantidad que contribuya a maximizar de una forma satisfactoria esa inversión. Entonces ven ustedes que no es solo decir, ah, sí salió positivo y todo, no, o sea, hay que analizar y ver, no, es demasiado bajo, y esto no me conviene porque es demasiado bajo, o sea, 50,000 quetzales solo me está generando 4,028 de valor actualmente. Ese es el exceso sobre la inversión, son solo 4,028, es demasiado bajo. Entonces, acá también es un criterio para la toma de decisión de aceptar o rechazar el proyecto. Si no es solo que sale negativo, sí, ya salió positivo, excelente, ahí estamos. Imagínense ustedes que es algo proyectado y si le sale menos, y si no es lo esperado, entonces es complicado. Por esa razón, la parte de la inversión es bastante complicado. Y si más aún, si nosotros no sabemos explicar, no sabemos, más que explicar, no sabemos aplicar un instrumento, no conocemos instrumentos de este tipo, pues es complicada la parte de la inversión y muy riesgosa. Por esa razón es de que muchos negocios se han ido a la quiebra, muchos emprendimientos solo duran un año, no llegan ni a los 2 años y luego abajo. Porque no hay ningún tipo de estudio. Pero no es culpa de la gente, no es culpa del inversionista, del emprendedor. Créanme que no es culpa del emprendedor. ¿Sí? No es culpa del emprendedor. Es parte del desconocimiento. Y pues tiene otras causas. En las causas que hablábamos de por qué en Guatemala hay muchos emprendimientos, hay dos indicadores. ¿Sí? Uno que quiere decir que la gente es, así como decimos coloquialmente, chispuda, es aquella que le gusta ganarse el pan todos los días, no se atiene a nadie. ¿Sí? Pero también eso indica de la gran necesidad que existe de generar autoempleo en nuestro país, de la gran necesidad que existe del desempleo. Aunque nosotros, compañeros, todos los que estamos en esta plataforma, ¿sí? Si usted va a llegar a ser profesional, no dependa de un trabajo. Sí, dependa de un trabajo, pero usted genere algo extra, ¿sí? Coloque algo extra, algo que le guste. Alguien que, por ejemplo, se graduó de psicología, es psicólogo o psicóloga, pero, por ejemplo, le gusta la cuestión de arreglos florales, le gusta la cuestión, lo que le gusta, es necesario iniciar un emprendimiento. En determinado momento me quedo sin trabajo, pues tengo mi negocio. ¿Sí? Es importante, compañeros. Es importante, y yo en lo particular me encantan los animales, me gustan los animales, y no están ustedes para conocerlo, ni yo para decírselos, pero el hecho que sea virtual no quiere decir que yo les comparta algo de mi vida también. A mí me gustan los animales, y Dios me ha permitido tener animales, ¿sí? No muchos, ¿sí? Tengo algunos bovinos, algunos ovinos, ¿sí? Tengo aves, codornices, gallinas de postura, pollos de corral, criollos, ¿sí? ¿Y cómo es de bonito cultivos agrícolas, macrotúneles, invernaderos, cultivos a la intemperie? Y es muy bonito y es interesante, porque a mí me gusta esa parte. Yo en determinado momento me quedo sin trabajo, pues tengo mis animales, tengo mis cultivos. En mis tiempos libres, pues cultivos, ¿sí? En la universidad, esta casa de estudios que gracias a Dios me dio la oportunidad de egresar de ella y orgullosamente yo porto esta camisa de la U Rural, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí pues el logo porque yo estoy un poco bajo, mi mesa está un poco alta, pero por aquí está el logo de la U Rural, ¿sí? De la Universidad Rural de Guatemala. Y con todo orgullo yo porto ese logo, que es la casa de estudios que me dio la opción de poder estar colegiado, la opción de seguirme formando a través de estos procesos
y por supuesto la entidad, la casa de estudios que me dio también esos conocimientos que hoy aplico en el campo y que aprendo conocimientos también y que sigo aún aprendiendo. Entonces, perdonen que les cuente, ¿verdad? Algo de mí, perdonen que les cuente algo de mí, pero es importante pues el hecho que sea virtual no quiere decir, sí, solo vamos a hablar de la clase y pues no, es importante hablar un poquito de nosotros, en este caso de mi persona, ¿verdad? Y como les decía, hablando de la U rural, la oportunidad también que tengo en algún momento de apoyar a compañeros en su proceso de tesis, como asesor específico de metodología de tesis. Es algo que a mí me gusta también y he ido aprendiendo de la metodología. Yo no soy experto en la metodología. Déjenme decirles, compañeros, que no. Yo no soy, digamos, el experto conocedor, ¿sí? Pero conozco algo de la metodología y aprendo, que es lo más importante. Muy bien, compañeros. Vamos a pasar a nuestro ejercicio. Voy a dejar por acá esta presentación antes de irnos a nuestras preguntas de estudio. Yo voy a dejar por acá esta presentación y voy a proyectar una hoja Excel. Muy bien, vamos a proyectar acá, vamos a ver, bueno, aquí está. Bueno, vamos a ver cómo se ve nuestra hojita. Bueno, hoy es una hoja en blanco. Y como dice la canción, ¿verdad? Una hoja en blanco. La música que siempre nos deleita en cualquier momento. Pero es una hoja de cálculo en blanco. No tenemos ejercicio. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer el ejercicio que acabamos de hacer ahí en la presentación. Solo déjenme, yo voy a copiar. Voy a copiar, en este caso, los pasos para que a usted le queden ahí los pasos. Voy a copiar el enunciado. Primeramente voy a copiar el enunciado, ¿verdad? Voy a copiar el enunciado. Voy a copiar por acá. Esto lo vamos a pegar por acá. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar por acá. Vamos a ver. Permítame, compañeros. Vamos a ver. Ahí está. Voy a pegar como imagen para que no se me distorsione. Ustedes aquí les va a quedar lo que es esto, otro caso práctico. Voy a copiar también acá lo que es el desarrollo, ¿verdad? Todo el desarrollo. Vamos a copiar por acá todo el desarrollo, para que a usted le queden esos pasos ahí. Al momento que yo le pueda compartir, si Dios quiere, pues el ejercicio. Voy a copiar también acá. Voy a copiar también acá esto. Vamos a copiar por acá. Ahí estamos, compañeros. Ya copiamos nuestros enunciados. Ahí está. Bueno, antes de tener nuestro caso práctico, el desarrollo y todos los pasos para proceder a hacer nuestra tablita. Yo les voy a colocar un poco de suma a esto para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera. Porque yo acá lo veo, sí, yo acá lo veo, pero a lo mejor ustedes no lo ven. Solo déjenme arreglar acá. Vaya usted. Bueno, voy a disminuirle un poquito. Creo que mucho. Yo creo que ahí se ve, compañeros. Déjenme ver. Con que vean las celdas, pues es suficiente. Eso es lo que me interesa a mí también. Bueno, excelente. Aquí me contestó Katherine. Sí, dice que es ella la que me envió ese aporte. Gracias, Katherine. Saludos. Un fuerte abrazo para usted hasta Puerto Barrios, ¿verdad? Que Dios me la bendiga grandemente.
y que cumpla sus éxitos, ¿verdad? Todos sus anhelos que se ha propuesto. Échele ganas, ya está pronta a salir de la universidad, pronta a obtener ese título, al igual que todos, ¿verdad? Ya queda poco, compañeros, solo sigan perseverando, aguanten, aguanten, eso es lo más importante. Tengan paciencia. Saludos, Katherine, hasta Puerto Barrios, un fuerte abrazo para usted. Bueno, vamos a iniciar acá con el primer paso, dice, el caso práctico, dice, y bueno, ya no lo vamos a leer, ya lo leímos en la presentación. Y el paso número 1 dice, la columna A se colocará el número de años que se ha proyectado, incluyendo el año 0. Bueno, vamos a hacer nuestra columna, perdón, nuestra tabla, con 5 columnas le vamos a colocar acá. Bueno, ya están, si usted se da cuenta, ya están acá lo que está, cada celda de Excel, pues ya tiene A1, dice B2, pero nosotros le vamos a colocar acá para efectos de ejemplo. Le vamos a colocar la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, en este caso, y la columna E. 5 columnas, dice, en la columna A, dice que debemos de colocar los años proyectados, incluyendo el año 0. Entonces, iniciamos con 0 y 1, ¿verdad? Año 0 y 1, año 0 y 1, hasta 5 años. ¿Qué nos dice el inciso B? ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B, si usted se da cuenta, acá nos dice que es la columna B, dice se colocará el monto de la inversión correspondiente al año 0. El monto de la inversión correspondiente al año 0. El monto de la inversión. Bueno, entonces en este caso acá vamos a insertar una fila más. Vamos a insertar una fila más. Y vamos a colocar acá año. Año, inversión. Y la inversión nos dice que acá, bueno, vamos a leer nuevamente qué dice. Dice, en la columna B se colocará el monto de la inversión correspondiente al año 0. Entonces nosotros venimos y a la par del año 0 nosotros escribimos la inversión. ¿Cuánto tenemos de inversión? 50,000. 50,000 tenemos de inversión. 50,000 de inversión. Bueno, luego en la columna C nos dice, vamos a colocar. Vamos a ver, en la columna C nos dice que colocamos los flujos netos de efectivo, ¿sí?, proyectados en concordancia con el año de su proyección. Con el año de su proyección. Vamos a llevar por acá un poco más cerca lo que es esto. Y nos dice que acá en la columna C nosotros vamos a colocar los flujos netos de efectivo. Flujo neto de efectivo, en concordancia con el año proyectado. Recuérdense que el año 0 no hay flujo neto, porque es el año de la inversión. Entonces iniciamos con el año 1. ¿Cuánto tenemos en el año 1? Vamos a ver. En el año 1 tenemos 16,336. 16,336. Esto tenemos en el año 1. En el año 2 tenemos 16,468. 16,468. 16,468. En el año número 3 tenemos 16,600. 16,600 en el año número 3. En el año número 4 tengo 16,000. Vamos a ver acá, 16,000. A ver cómo está el asunto. Ya me estoy perdiendo acá. Tengo en el año número 1 16,336. En el año 2 16,468. En el año 3 16,600. En el año 4 también 16,600. Si es que están repetidos. 16,600. Y en lo que es el año 5 también 16,600. Sí, entonces acá tenemos lo que es los flujos netos de efectivo. En la columna D, ¿qué nos dice en la columna D? Vamos a subir un poquito para acá todos estos enunciados. Vamos a subir para acá un poquito.
Entonces nos dice que en la columna D, que es el inciso D en este caso, dice, se coloca en cifra decimal el factor de actualización, calculado en la siguiente forma. Entonces acá nos aparece, ¿verdad? Calculado de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo es nuestra fórmula? Vamos a insertar nuestra fórmula por acá. La fórmula la vamos a insertar por acá, ¿verdad? Por acá la vamos a insertar. Vamos a insertar la fórmula, nos vamos a insertar, nos vamos a ecuación, ya nos sale acá la fórmula. Nos dice, tenemos 1, vamos a hacerlo en modo de división. Acá le vamos a colocar lo que es una potencia y dentro de esa potencia le vamos a colocar un paréntesis. Bueno, entonces ahí tenemos 1, que lo vamos a hacer en modo de fracción para que se entienda. 1 dividido 1 más, en este caso, más R, que es la trema, ¿verdad? ¿No? Que es la trema. Y esto elevado a N. ¿Sí? Y de esta manera nosotros tenemos lo que es nuestra fórmula. Bueno, entonces vamos a copiar esta fórmula para ir haciéndolo, sustituyéndolo por números. Muy bien. Vamos a hacerlo acá. Vamos a correr un poquito. Tengo 16%. Bueno, lo vamos a hacer acá. Al insertar, nuevamente vamos a insertar por acá. Vamos a colocar una fórmula. Tenemos acá 16%, tengo 16%, 16% dividido 100%. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que voy a hacer acá. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. 16% voy a colocar acá, voy a hacer la división, 16% dividido 100%. Me da 16%. ¿Sí? Como yo quiero eliminar lo que es por ciento, ¿sí? Entonces me queda 0.16. Simplemente usted lo que puede hacer es 16 dividido entre 100, perdón, 16 dividido entre 100 y le va a dar 0.16. Así de sencillo. Muy bien. Bueno. Entonces, voy a hacer mi factor de actualización con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula. Lo vamos a hacer acá. Voy a copiar esta fórmula, por acá, y le doy 1, sustituyo 0.16, perdón, 0.16, esto lo elevo a, acá le voy a colocar 1 para que vayamos viendo, ¿verdad? Pero en realidad ahí es a la unidad, no se le coloca nada. Vuelvo a copiar lo que es esta fórmula y tengo 1 que sigue siendo 0.16, compañeros. 0.16, ahí no cambia absolutamente nada, lo que cambia es la potencia, acá sería al cuadrado. ¿Sí? Aquí sería también, sería 1, 0.16, y lo elevo al cubo, porque ya vamos en el año 3. De igual manera, control V, 0.16. Lo estoy haciendo así porque puedo copiar la de arriba, donde ya está, pero lo estoy colocando 0.16 para que usted vea que ahí no difiere, solo la potencia. A la cuarta potencia, y tenemos acá también 0.16 elevado a la quinta potencia. ¿Sí? Elevado a la quinta potencia. Entonces, así, si usted ya lo puede hacer acá con calculadora, va a poner el resultado a la par. Acá lo vamos a hacer en Excel, ¿sí? En Excel vamos a hacer nuestro factor de actualización, que es 0.16. Acá en Excel yo puedo colocar 16%, 0.16, no dar lo mismo. Entonces esto lo vamos a correr un poquito más. Se nos vino para acá. Ahí está. Bueno, entonces voy a sacar acá en Excel lo voy a calcular de diferente manera.
le doy, en este caso, signo igual, le doy 1 dividido potencia, voy a elegir 0.16, coloco coma y acá le doy 1, porque es a la 1. Y me da, perdón, vamos a ver acá. Doy acá 1, ¿sí? Dividido, es 1 dividido potencia, coloco potencia, 0.16, o puedo colocar 16%, 0.16. No, aquí hay un error. Es 1 más 0.16, porque no estoy siguiendo la fórmula. ¿Sí? Recuérdense que la fórmula es 1 más R elevado a la potencia 1. Ahí está. Y me da esto. Ahí lo vamos a ir arreglando ahorita. De igual manera, 1 dividido potencia 1 más tema, coma, elevado al cuadrado. Y me va a ir dando esto. Yo acá lo puedo jalar lo que es, pero lo vamos a hacer para que usted vea. 1 más, 1 dividido potencia, en este caso 16, potencia es 1 más 16 elevado a la 3. A la 3 es acá, la 3. Y ahí va dándonos. Potencia. 1 dividido potencia. 1 más 0.16 elevado a la cuarta potencia. Y vamos nuevamente con la última, es 1 dividido potencia 1 más tema elevado a la quinta potencia. Cierro paréntesis y acá tengo mis resultados. Tengo mi factor de actualización. Voy a quitarle los decimales. Voy a dejarle 4. Ahí está mi factor de actualización. ¿Sí? Entonces voy a calcular en la columna E, voy a calcular el flujo neto de efectivo actualizado. Flujo neto de efectivo actualizado. Y esto es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación entre el flujo neto de efectivo y el factor de actualización. Y es muy fácil. Le doy acá, multiplico el primer factor neto de efectivo, que es del año 1, por el factor de actualización. Le doy Enter. ¿Sí? De igual manera, acá, por lo que es el factor de actualización, flujo neto de efectivo por el factor de actualización correspondiente a cada año, y así sucesivamente. Y de esa manera obtengo todos mis flujos de efectivo actualizados. Si acá falla quizá en algún decimal. Y la sumatoria de estos flujos de efectivo actualizado que hemos calculado, ese es el que nos va a servir para calcular nuestro BAN. Vamos a calcular nuestro BAN, todavía nos queda un minuto. BAN, vamos a calcular nuestro BAN. Les voy a quitar acá unos 2 minutitos. BAN. ¿Y cuál dice que es la fórmula del BAN? Sí, la fórmula del BAN es la sumatoria de todo esto, que es de los flujos netos de efectivo actualizado, la sumatoria, acá la suma. Vamos a colocarle suma de todos estos flujos menos la inversión inicial. Entonces acá, para sacar nuestro BAN, tenemos que es este de acá. Vamos a jalarlo acá. Menos, ¿sí? Menos, en este caso tenemos menos. Vamos a hacerlo menos. Menos lo que es
la inversión inicial. ¿Dónde tenemos la inversión inicial? Son 50,000. Y tenemos 4,028. ¿Sí? Nuestro BAM es 4,028. Si lo hacemos como Excel, colocamos menos, seleccionamos la inversión inicial, ¿sí? Y colocamos más, nos vamos a nuestra tabla, a nuestro cuadro de funciones, nos vamos a financieras, buscamos valor neto actual, seleccionamos, nos da nuestro cuadro de argumento de función, nos pide la tasa, que es en este caso el 16%, ¿sí? El 16%, la tasa del 16%, nos dice los valores que voy a utilizar son los flujos netos de efectivo, no los actualizados, ¿sí? Y le doy aceptar, y también me da 4,028, ¿sí? De esa forma. Muy bien, entonces de esta forma nosotros calculamos nuestro BAN y ya el análisis ya lo hicimos, ya no lo hacemos, ¿sí? Sino que ya lo hicimos en las diapositivas. Muy bien. Voy a dejar de compartir esto, ya no se nos fue el tiempo. Vamos a presentar acá. Muy bien. Nuestras preguntas de estudio. Pregunta número 1, ¿qué es FNA? Pregunta número 2, ¿qué es FNE? Que es el flujo neto de efectivo. ¿Qué es factor de actualización? Pregunta número 4, ¿qué significa el año cero? Y pregunta número 5, en un proyecto requiere, bueno, acá hay un ejercicio, ¿sí? Dice un proyecto requiere una inversión de 57,000 y se han proyectado flujos netos de efectivo en 5 años como sigue: 17,336, 17,468, 16,600, 17,600 y 17,600. Se necesita determinar el BAN para decidir si se acepta o rechaza el proyecto. Se utilizará una trema del 17%. Bueno, en base a lo que hicimos, usted debe de calcular, debe hacer este ejercicio que pueda ser objeto de examen, donde en el examen venga, por ejemplo, la respuesta, pero si usted ya lo desarrolló, va a tener lo que es la respuesta. Muy bien, estimados compañeros, pues es un gustazo de verdad haber estado con ustedes, acompañándoles en esta hora de este domingo, ¿verdad? Domingo. Pues que tengan muchos éxitos, si Dios lo permite, estaré con ustedes en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Hasta la próxima.